Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro. Yo soy Liz. Yo soy Fer. Yo Mayrani. Vamos a explicarles a las personas sobre lo que aprendimos en el módulo. A mí me va a tocar hablar sobre el proyecto liberal que hubo en México hace mucho tiempo. A mí el proyecto conservador. Yo voy a hablar de las invasiones extranjeras. Y yo de la invasión francesa. Esperemos que les guste, fue lo que vimos en el módulo y pues véanlo. ¿Tienen una idea sobre lo que se trató del proyecto liberal? No. Bueno, fíjese, cuando México se hizo independiente, en el año 1821, hubo dos proyectos, uno liberal, uno conservador. Le voy a explicar uno sobre el liberal. En ese mismo año, el presidente Guadalupe Victoria, pues, fue el primero que hubo en México. Fue el primer proyecto liberal que se estableció en México. La ideología liberal busca más que nada formar una república que se componga por diferentes estados y o territorios, donde se divida el poder en tres: en legislativo, judicial y ejecutivo. Aquí lo pueden ver también. También, en los primeros años de México, cuando fue independiente, hubo como un conflicto interno entre qué gobierno debíamos adoptar en México. Finalmente se quedó ¿no? Pero en años anteriores, pues eso no fue como tan sencillo, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, el hecho de que se hayan instaurado muchos proyectos liberales ayudó a que pues en México pasaran cosas muy importantes. Por ejemplo, las leyes de reforma, que consistían más que nada en separar a la iglesia del Estado, ¿no? Quitar el monopolio que tenían sobre la educación. Ellos también obligaban a los ciudadanos a pagar un diezmo, o sea, era algo obligatorio. Actualmente ya no es obligatorio. Así como también contaban con muchas propiedades que ahora le pertenecen al Estado. Finalmente, en 1857 fueron aprobadas las leyes de reforma. Sin embargo, la Iglesia y los conservadores no estaban de acuerdo con estas. Finalmente la República triunfó y esta fue la doctrina que se quedó en México, ¿no? En la Constitución de 1857 se establece las nuevas leyes de reforma, ¿no? Que pues en ese momento fueron un cambio muy importante, ¿no? En nuestro país. Fueron promulgadas por Gómez Farías, aunque posteriormente Benito Juárez fue el que las llevó a cabo, ¿no? En los siglos XVIII y XIX, el capitalismo rigió a nivel internacional, se expandió, y con el paso del tiempo México también fue adoptando esa forma, ¿no? en la que se maneja el dinero. Y pues esa fue más o menos una idea de lo que fue el liberalismo en México. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted sabe qué es el proyecto conservador? No sé. ¿Me lo puede explicar? Claro. En el siglo XIX de México, después de la independencia, Sí. Uno de los proyectos de nación después de la independencia, los gobernantes querían hacer algo con el país, entonces Sí. fue principalmente centralista. Fue el proyecto conservador centralista. Era encabezado por el alto clero, que eran los de la iglesia, los Sí. terratenientes, que eran los agricultores, los que trabajaban con las tierras y tenían propiedades, y los militares, ya que ellos, como tenían muchas propiedades y tenían beneficios y privilegios con este tipo de gobierno, lo alentaban, ¿no? Sí. Era para que ellos, significaba que
la concentración del poder y las tareas administrativas fueran en un órgano central, no que cada estado, como ahora lo es, que tomara sus propias decisiones, sino que solo en un lugar, en un órgano central, se iban a tomar todas las decisiones de cada estado y de cada pueblo, ¿no? Sí. Esto hacía, formó, después de todo esto, fue la guerra contra los liberales y los conservadores, federalistas y centralistas, que causó una guerra intestina por la falta de elementos y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la nación. Después de esto, como los tejanos, que estaban muy cerca de Estados Unidos, tuvieron un problema con este tipo de gobierno. Sí. Entonces causó que en 1836 Texas se separara de México a causa de no estar de acuerdo con este gobierno. Sí. En 1846 causó la invasión estadounidense y pues falta de el bloqueo de comercio hacia México. Santana renunció en este momento y causó pues fue la intervención de Estados Unidos. Entonces, a partir de esto, en 1848 se hace el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde donde México vende el territorio de Nuevo México y Alta California para parar la guerra de Texas y de Estados Unidos contra México. También, a causa de este gobierno centralista, causó la Guerra de los Pasteles con Francia, que fue en 1832 a 1838, por causa de este gobierno que no estaban de acuerdo. ¿Listo? Muy bonito. Muy bien, hoy te voy a hablar del tema de las intervenciones extranjeras que hubo en México. Y primero está el contexto nacional e internacional. Estados Unidos ocupaba un papel relevante en la expansión mundial del capitalismo. Su proceso de desarrollo exigía que el territorio fuera más grande para expandir su territorio para poder ser una nación económica más poderosa. En cambio, México, dadas las guerras internas, el deterioro económico y social y la falta de madurez política en México, se encontraba en una posición vulnerable ante la voracidad del capitalismo. O sea que cualquier país poderoso, mucho más poderoso que México, podía llegar y hacerles de lo que sea por lo mismo de que se encontraban en una posición muy débil. Muy bien. Una de las primeras intervenciones extranjeras que tuvo México fue la separación de Texas. Y que la razón por la cual Texas, como todos sabemos, fue parte de México en una época, Texas se decidió separar de México porque el Congreso mexicano emitió una ley en 1830 que se llamaba la Ley de Colonización, que lo que quería es que hubiera un ingreso de más extranjeros, de más de colones extranjeros, y también intentaba estimular la migración de mexicanos hacia el norte del país. A Texas esto no le pareció, porque pues en sí no querían que nadie se metiera con se puede decir que con su país. Hizo rebeliones, hizo pues muchísimas manifestaciones y México mandó a calmarlos. Pero a base de todo lo que hubo, de todos los desacuerdos que tuvo Texas, en 1836 Texas se hizo independiente, o sea de que ya no pertenecía a nadie. Texas era solo ellos y nadie más que ellos tenían sus propias leyes, sus propias normas, y gracias a esto el gobierno norteamericano inmediatamente reconoció la independencia tejana con proyecto a anexarla rápidamente a su territorio. Y así fue como en 1845 el Congreso norteamericano aprobó la anexión de Texas al territorio estadounidense. O sea que aproximadamente duraron que 36, pues como unos 9 años, donde Texas fue independiente y después fue cuando Estados Unidos pues los anexó a su país. Otro acontecimiento también que más bien fue como la consecuencia de la separación de Texas fue la guerra versus Estados Unidos, que fue donde Estados Unidos exigió la anexión de Coahuila
de Nuevo México y de California. México se negó. Y esto fue lo que causó que Estados Unidos nos invadiera y provocó la incapacidad de nuestro país para el comercio exterior. El 14 de septiembre de 1847, los invasores tomaron el Palacio Nacional. Los invasores pues fueron a Estados Unidos. Y el 2 de febrero de 1848, el gobierno mexicano firmó los tratados de Guadalupe Hidalgo, los cuales pusieron fin a la guerra y ocasionaron que México perdiera más de la mitad de su territorio. O sea que, pues, se podría decir de que, pues sí, perdimos muchísimo territorio, que como te dije fue, Nuevo México y California. Y creo que hubo otros más, pero la verdad no me acuerdo muy bien. Estados Unidos creo que les pagó como unos $5,000 o $7,000 por todas las causas, pues todo lo que les hicieron, porque pues hubo una guerra que duró 2 años, creo. Sí, duró 2 años. Y por todos los daños causados, Estados Unidos les pagó $5,000 o $7,000. Y esto fue todo lo que pasó en las intervenciones extranjeras en México. Gracias. Ay, hola, buenas tardes. Es que quería ver si te podía como explicar algo. Es para una tarea de historia. Sí, Bueno, mira. Sí, está bien. Mira, ayúdame, es que se tiene que ver en la cámara. Ah, ok. Bueno, y tú también me... ¿Qué me grabas? Mira. Bueno, te voy a explicar sobre la segunda intervención francesa. Los antecedentes de la segunda intervención francesa, pues, fueron la guerra de reforma, que fueron por las leyes de reforma. Y esas leyes decían que, o sea, fue para despojar a la iglesia del poder y que... No te voy a entretener mucho, ¿eh? No, y que... Se nota por esto. Bueno, para que despojaran a la iglesia del poder, porque pues ella era... La iglesia tenía todo el poder económico y social y todo eso, entonces fueron 3 años los que duraron esa guerra y pues era una guerra, o sea, bueno, fue muy constante. Y pues eso ocasionó que tuviéramos pues una crisis económica muy grande, porque además antes de eso pues fue lo de la guerra de cuando perdimos a Texas pues. Y ya bueno, entonces por eso Benito Juárez suspende en 1871 suspende el pago de deuda externa. Entonces España, Inglaterra y Francia pues deciden reclamarle a México y van a Londres y firman un tratado donde, ¿cómo se dice? Donde firman un tratado donde pues tienen como derecho a venir a reclamarnos para quitarnos todo lo que les debíamos, pero pues México nunca se negó a pagar la deuda, solo pues dijo así como de, espérenme, porque pues no teníamos nada, no teníamos recursos y no teníamos nada. Y ya pues se enojaron y pues ya vinieron y fue cuando Francia fue quien vino, nos atacó y pues los conservadores se aliaron a Napoleón III y pues instauraron una monarquía que cae en manos de Maximiliano Habsburgo. Sí, no, perdón. Y ya pues después de todo eso, pues ya termina como... O sea, ganan y ya pues Francia retira sus tropas de México y el gobierno de Juárez donde recupera la nación. Y ya, pues es una breve explicación de lo que fue la segunda intervención francesa. Entonces, bueno, me gustaría que opinaras, no sé, a la cámara, que ya entendiste o si la expliqué bien, no sé. No, pues, entendí que pues... por lo que pasó de la iglesia y eso, pues había muchos problemas aquí en México, ¿no? Y pues por eso hubo la crisis y así. Y pues así estuvo, pues gacho, pues, pero me interesó. Pero, ¿qué más entendiste? O sea, estuvo... ¿Qué más te puedo decir, pues? O sea, porque fue la segunda intervención. Pues por los problemas que hubo. Bueno. ¿Y cómo calificas que te di la...? Pues era algo que no sabía.
pues estuvo bien. Me ¿Sí? gustó. Y de 1 al 10, ¿qué me pone? Un 6. Ah. No te creas. Vino para No, todos. estuvo bien. ¿Sí? Un 9. Ya. Me faltó Bueno. poquito, pero está bien. Pues muchas gracias. Bueno, bye. Gracias.